ahora que hablamos de Argentina, Mauricio Macri cumple un año en el poder. Bueno, Ana, un balance quizás de lo que ha significado este año. No pongas esa cara. No. Vamos a... Los saludos para ti, Oliver, para Laura, Marina y la audiencia a esta hora. Como bien tú dices, el 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la llegada al poder de Mauricio Macri en Argentina. Si algo ha caracterizado este periodo de tiempo ha sido la instauración del más rancio y puro neoliberalismo en el país. Más que la instalación, el regreso del país al ejercicio de las prácticas neoliberales. Incremento de tarifas en los servicios básicos, despidos. Por cierto, el tema de los despidos cada vez se complica más. Para que se tenga una idea, acaba de cerrar noviembre y la cifra de despidos en noviembre supera a la del 2015, al anual del 2015. O sea, es un indicio que te va indicando que la situación en el tema del empleo estará o seguirá complicándose. Se estima que en el país se producen al menos 100 despidos diarios. 100 despidos diarios en los diferentes sectores. Por cierto, este mismo año se inhabilitó la llamada ley antidespidos, que era algo con lo cual en Argentina se mantenía el blindaje sobre los empleos. O sea, el empresario se medía un tanto a la hora de despedir a los trabajadores porque existía la llamada ley antidespidos. Ya quedó abolida desde los últimos tiempos y además se ha producido una criminalización de los sectores sociales como balance también en este primer año de Mauricio Macri. Más endeudada que nunca la economía, si bien se acusaba a los gobiernos precedentes al kirchnerismo de tener fallas en lo económico, lo de Macri en este año de gobierno ha sido incomparable con los precedentes. Más endeudado que nunca el país, ha endeudado en un año de gobierno a la nación más que los últimos gobiernos en Argentina. Y no en gastos sociales, no ha gastado dinero en gastos sociales que los ha recortado, por cierto. Ha recortado mucho los gastos sociales, sobre todo la salud, sobre todo la educación. Se mantienen, por cierto, muchísimos planteles en Argentina sin funcionar debido a las protestas por esos propios recortes en el tema de la educación, ni hablar de los efectos en la cultura. Creo que ha sido un sector importantísimo y de los más dañados durante este primer año de gobierno. Siempre al hablar de la cultura me remito a lo que diría en su momento el titular de cultura en el país: la cultura no es para pobres. Razón por la cual se cerraron primero las opciones culturales como el Centro de la Memoria Histórica y muchísimos centros más. Opciones culturales que tenían los argentinos fueron cerradas. Y se ha manifestado incluso un alza en los precios para la asistencia a ciertos espectáculos públicos que, desde mi punto de vista, incide también y muchísimo en la vida de los argentinos. Macri, reitero, llega a este primer año de gobierno con poco más del 25% de simpatía, o sea, de aceptación en la población. Y eso que tiene los medios a su favor. Con los medios a su favor. Obviamente. Y más de la mitad del país, estoy hablando de poco más del 52%, ya en estos momentos está asegurando que no ha cumplido las promesas electorales. Creo que ese es el balance de lo que yo considero ha sido lo esencial en este primer año de Mauricio Macri, a lo cual le sumo, y es algo que tampoco se puede obviar, su política exterior. Su política exterior durante los últimos tiempos, obviamente, de agresividad para muchos países progresistas de la región, especialmente hacia Venezuela. Sí, ahora, hay unas denuncias también de la exmandataria Cristina Fernández sobre el tema de los derechos humanos. Es decir, ¿cómo se ha comportado esto, Ana, en un país que todavía hay mucho por hacer en cuanto a los derechos humanos, o por lo menos en cuanto a las violaciones pasadas, un país que vive una dictadura? Recordemos que Cristina Fernández y anteriormente su esposo Néstor Kirchner también hicieron mucho en este sentido. ¿Cómo se ha comportado esto en el gobierno de Macri y qué es lo que ha dicho Cristina al respecto, no?
Yo te decía, el gobierno de Macri se ha caracterizado primero por una criminalización de la protesta. Segundo, en tales sentidos, en temas de derechos humanos. Segundo, durante los últimos meses, hostigaciones judiciales y políticas en contra de la expresidenta Cristina Fernández y de muchos de los dirigentes políticos aliados a Cristina Fernández. Específicamente, ella se refería durante las últimas horas al caso de la dirigente indígena de Tupac Amaru, Milagros Sala, detenida, por cierto, durante el gobierno de Macri, se ha dicho de manera indefinida, y por supuestamente alentar la protesta. Ha recibido Milagros Salas el apoyo de las fuerzas progresistas latinoamericanas y también de muchos sectores dentro de Argentina. No obstante, se mantiene en prisión. Ha dicho Cristina Fernández ayer, Argentina ha vuelto a ser un país de presos políticos. Eso en referencia a los años de dictadura en el país. Criminalizaciones para líderes sociales como Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plazas de Mayo. Qué mejor ideal el de Madres de Plaza de Mayo en su lucha durante años. Y en fin, en materia de derechos humanos ciertamente puede hablarse de un cierto retroceso en muchos aspectos de la situación argentina. Nosotros hablábamos ahora, cuando Laurita estaba comentando la situación en Brasil, hablábamos de la esperanza de que dentro de Brasil esta propia situación que existe, bueno, de alguna manera ayudar a que la izquierda, los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, bueno, se articularan, se aliaran nuevamente y poder enfrentar esta situación. ¿Cómo están reaccionando en el caso de Argentina? En Argentina, mayoritariamente los movimientos sociales están reaccionando con protesta. Yo creo que realmente cuando nos levantamos cada mañana y buscamos las principales noticias que llegan de Argentina, es muy difícil el día que no llegue un reporte de una movilización en la calle de un sector o de otro en el país, sobre todo de los sindicalistas. Yo creo además que en las protestas, desde las protestas puede surgir también la unidad. Para nadie es un secreto que durante los últimos años, incluso algunos sectores de la izquierda negaron en Argentina su apoyo al kirchnerismo. Y yo creo que muchos sectores también en el país se confiaron cuando un derechista como Mauricio Macri habló en medio de una campaña propagandística y comunicacional excelente, habló de la palabra cambio. Cuando funcionó ese supuesto cambio, muchos se dejaron llevar y trataron de incluso ejercer un voto de castigo en contra del kirchnerismo. Yo creo que la experiencia ha de llevar a los movimientos sociales argentinos a una mejor articulación porque sin duda se vive un retroceso en muchos logros que había alcanzado el país, porque el hecho de tener cultura, de tener educación, de tener salud, son logros. De no tener impunidad. Exacto, de no tener trabajo, son logros. Ahora hay un tema, Ana Teresa, que no podemos dejar pasar porque vemos que esto está sucediendo, por lo menos en lo que hablaba Laurita sobre Brasil y ahora tú en Argentina, en dos países importantes, grandes en la región. Y ya vemos lo que pasó también con Venezuela en el tema del Mercosur. Ahora, ¿se ha convertido Temer y Macri en las puntas de lanzas de todos esos cambios dentro de la integración latinoamericana que se venía construyendo? O mejor dicho, quizás la pregunta puede ser, ¿tienen la fuerza para revertirlo? Mira, lo que sucede es que para muchos expertos la posición de Brasil con relación a la integración latinoamericana arrastra la opinión en muchos países y el comportamiento en muchas naciones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no hay que necesitar demasiado consenso cuando hay presiones. O sea, te pongo el caso de lo que ocurre en el Mercado Común del Sur, en el Mercosur. Con Venezuela. Con Venezuela. Se han unido Macri y Temer a nivel de cancilleres y han arrastrado a Paraguay, lo cual ha
entorpecido el hecho de que Venezuela pueda ejercer la presidencia pro tempore en el Mercosur tal y como le correspondía por orden alfabético. Durante esta jornada incluso la canciller venezolana Delcy Rodríguez ha llamado a los cancilleres de esas tres naciones la Triple Alianza, porque ciertamente se han confabulado para entorpecer o calificar de ilegítima, considerar de ilegítima la presidencia que le corresponde a Venezuela, e incluso han tratado de condicionar a través de plazos hasta la propia participación de Venezuela en ese ente de integración, y eso ciertamente es preocupante porque, como bien se ha dicho aquí en otros momentos, a nivel regional se había logrado una cierta estabilidad con relación a la integración, incluso a pesar de las diferencias ideológicas. América Latina y el Caribe, a pesar de sus diferencias ideológicas, a pesar de sus asimetrías, habían llegado a un punto en el cual se habían integrado con relación a temas importantes, tales como, digamos, la energía, la compensación económica, el intercambio en lo social. Y todo esto hoy está obviamente en peligro. Y te digo que está en peligro porque no se pueden producir estos cambios a nivel de naciones de los cuales hemos estado hablando aquí sin que eso tenga un reflejo en la integración regional. Claro, y hablando sobre todo de dos países importantes. Exacto, no puede, tiene que haber una manifestación también a nivel regional de esto. Y a ello se suma algo de lo que ya hablaban Marina y Laura, que es el acecho de la derecha, no solo en América Latina y el Caribe, sino también de la derecha internacional, que obviamente está encabezando todos estos procesos, y bueno, ahí está la alerta. Sí, las fuerzas muy ocultas. Exacto. También que vienen del norte, que son muy ocultas, pero se saben que vienen. Exacto. Bueno, muchas gracias.